Bien, empecemos. ¿Ven la pantalla completa? Sí. Ahora sí. Bien, perfecto. Vamos a ver hoy entonces el tema de fermentación. Algo mencionó la compañera recién acerca de los destinos del piruvato o ácido pirúvico que se obtienen en la respiración, en el proceso de glucólisis, perdón, ¿sí? Entonces, la vía fermentativa es un metabolismo catabólico porque hay una degradación de una molécula, pero donde hay una oxidación, pero esta oxidación no es completa, como en el caso de la respiración aeróbica. Hay un proceso de oxidación, el producto final que se obtiene, que es un compuesto orgánico, está más oxidado que el sustrato fermentable, pero no está en su máximo estado de oxidación, que es el dióxido de carbono. ¿Está? Ese ácido pirúvico que se obtiene en la glucólisis no puede acumularse como tal y necesita ser transformado en otros compuestos orgánicos derivados. ¿En qué compuestos orgánicos se va a transformar? Va a depender de las enzimas que haya disponibles en el organismo que se dé el proceso de fermentación, hacia dónde va a ser convertido ese ácido pirúvico de la glucólisis. Por ejemplo, fíjense ustedes que algo, como les decía, dijo la compañera recién. Tenemos el proceso de glucólisis que habíamos dicho al principio que se da en todos los organismos vivos, en todas las células, en el citoplasma de las células, en donde a partir de hidratos de carbono, que pueden ser disacáridos que derivan en glucosa, chicos, nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Bueno, Salimos a entrar a vuelta. entren de nuevo a la misma reunión, ¿sí? ¿Seguimos viendo la presentación? ¿Se ve? Sí, profe. Bien, bueno, entonces, ese ácido pirúvico que se forma no puede quedar como tal, fíjense que acá se esquematiza, cómo es convertido ese piruvato a lactato. ¿Y qué es lo que interviene en esa conversión? Cuando se produce en la glucólisis el ácido pirúvico, se generaban dos NAD reducidos. Y en el paso de ese ácido pirúvico al ácido láctico, se regeneran esos NAD, ¿sí?, que se habían reducido en la glucólisis. ¿Estamos? Fíjense, otro ejemplo más claro de la fermentación láctica o más simple es en donde la glucosa se transforma en ácido pirúvico generando esos dos NAD y esos vuelven a reoxidarse cuando ese ácido pirúvico se transforma en ácido láctico. ¿Por qué ocurre esto fisiológicamente? ¿Por qué la célula no se queda con ese ácido pirúvico? La razón es porque necesita reoxidar las coenzimas de oxidorreducción que se produjeron en el proceso oxidativo anterior, ¿sí? Entonces, este compuesto es más reducido que este, pero es más oxidado que la glucosa, ¿sí? Entonces, en el músculo esquelético, en el músculo de los animales, cuando hay un ejercicio intenso y se produce una situación de anaerobiosis, en donde la cantidad de oxígeno no suple las necesidades de aceptor final de la cadena de electrones, ese exceso de ácido pirúvico que se forma no puede ser metabolizado a través del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria porque no hay oxígeno disponible, entonces deriva inmediatamente a ácido láctico porque la cantidad de NAD que se produjeron, de estos NAD reducidos, es tan elevada que necesitan ser reoxidados, ¿sí? Entonces, parte del ácido pirúvico va a seguir la vía de la respiración aeróbica, pero cuando ya el oxígeno no sea suficiente, va a disparar hacia este otro producto
de fermentación. ¿Se entiende? Este proceso se da, como les decía, en el músculo esquelético y también se da en algunas bacterias, ¿sí? ¿Ustedes tienen presente qué bacterias pueden llevar a cabo esta fermentación? Las bacterias ácido-lácticas. Las bacterias ácido-lácticas, el Streptococcus thermophilus, por ejemplo, produce este tipo de metabolismo, ¿sí? Fermentación láctica. Otro tipo de fermentación llevada a cabo por organismos, por microorganismos, es la fermentación alcohólica, que también deriva de la glucólisis, deriva del producto final, que es el ácido pirúvico, pero en lugar de transformarse en ácido láctico, se transforma en etanol. Paso intermedio, ¿sí? Se forma un compuesto inestable, que es este acetaldehído, que se obtiene por descarboxilación del piruvato o ácido pirúvico y se desprende, por consecuencia, dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono es el que presenta o hace producir gas en este tipo de fermentación. Por ejemplo, ¿en qué tipo de fermentación ustedes, en la fermentación alcohólica, en qué aplicación ustedes pueden decirme que evidencian la producción de gas a partir de el ácido pirúvico y obtención de etanol? ¿En qué aplicación tiene la fermentación alcohólica y que podemos ver esta producción de gas? En gaseosas, una cerveza, por ejemplo. Por ejemplo, en la fabricación de pan, ¿sí? ¿Nunca hicieron un pan casero o una pizza? Cuando ponen a fermentar la levadura con la harina, ¿no ven que se produzca como una espuma o burbujas? Sí. Bueno, eso es lo que ocurre y este es el motivo por el cual se producen esas burbujas. Y este compuesto que es inestable, pero que en realidad tiene la función final de reoxidar estos NAD que siguen acá reducidos, es que no queda como tal y se convierte a etanol. Entonces, que el ácido pirúvico recorra este camino lleva a la producción de gas y de alcohol, distinto a lo que pasó recién, pero con el mismo objetivo, con el objetivo de reoxidar los NAD producidos en la glucólisis. Hasta ahora, tanto en la fermentación láctica como en la fermentación alcohólica, la ganancia de ATP, es decir, de energía, es únicamente la que se produjo en la glucólisis, porque posterior a eso no hubo más ganancia ni pérdida de ATP. Así que fíjense ustedes cuál es la diferencia entre oxidar por completo una molécula de glucosa a que quede oxidada en un punto intermedio. Es mucha la diferencia. Acá tenemos solo 2 ATP, mientras que en la respiración aeróbica ganábamos 30. ¿Sí? Otros tipos de fermentaciones que tienen exactamente la misma finalidad que lo que vimos recién, que es reoxidar los NAD producidos en la glucólisis, son estas dos, llevadas a cabo por distintos tipos de microorganismos. Estas fermentaciones son muy bien estudiadas porque tienen una aplicación muy útil en el diagnóstico microbiológico en el campo de la microbiología de los alimentos. Por ejemplo, la fermentación ácida mixta, que es esta que se ve acá a la izquierda, se llama así porque el producto final de la glucólisis sufre distintos tipos de transformaciones, obteniéndose como producto final distintos tipos de ácidos. Ácido láctico, ácido succínico, ácido fórmico, ¿sí? Y en algunos casos se produce la descarboxilación del piruvato formando acetil-CoA y como producto acetato y etanol, acetato o ácido acético. Entonces, esta es una fermentación, digamos así, algo desordenada. ¿Por qué? Porque el piruvato tiene distintos caminos
de acuerdo a la necesidad metabólica de la célula. Este ácido fórmico en algunas bacterias, gracias a una enzima particular que ellas tienen, que es la hidrogenilasa fórmica, puede ser desdoblado en dióxido de carbono e hidrógeno, con la producción de gas en la fermentación que se está dando. Si no se forma, si no tiene esta enzima, el ácido fórmico queda como tal y no se produce gas en esta fermentación. Otro tipo de fermentación es la butanodiólica, ¿sí? Acá tenemos el producto final de esta fermentación, en donde el piruvato pasa a un compuesto intermediario que es la acetoína. Este compuesto se degrada a 2,3-butanodiol y este compuesto intermediario es muy importante para determinaciones microbiológicas, como les decía, ¿sí? Y acá a la par, fíjense que está junto la fermentación ácida mixta también, pero la fermentación butanodiólica es la que viene por esta vía: piruvato, descarboxilación, acetoína y 2,3-butanodiol. Algunas bacterias tienen la capacidad de producir esta vía fermentativa y otras la fermentación ácida mixta. El hecho de que se produzca una o la otra hace a la diferenciación en el diagnóstico microbiológico de los alimentos. Se va a terminar el tiempo, chicos, así que en un ratito nos volvemos a unir a la misma reunión. Listo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sigo explicando.